Muchísimas gracias. Buenas noches, los saludo. Ya por fin estoy aquí en línea con ustedes. Les pido disculpa por la tardanza, pero tenía otra sesión académica previa a esta. Se me cruzaron las dos pues obviamente eh, hay que aportar y aprovechar que todos tenemos intereses académicos en esto, entonces aprovechar todos los escenarios. Con ustedes hoy vamos a hablar de soporte ventilatorio básico. Digamos que este no es un tema fácil, yo se los confieso, es tanto así que existe una especialidad y esa es medicina crítica y cuidado intensivo. Nosotros vemos ventilación mecánica durante 4 años, ¿cierto? Eh, lo que nos hace decirles a ustedes que definitivamente no es un tema fácil. Entender fisiología respiratoria es complejo, integrarlo con la fisiopatología es complejo y ya con la parte ventilatoria es más difícil todavía. Digamos que yo poderles dar una referencia exclusiva de dónde revisar ventilación mecánica, a mí me hacen mucho esta pregunta y frecuentemente pues uno sugiere algunos textos, pero definitivamente un solo texto que nos dé todo, no. Entonces, digamos que esta charla es tomada de la lectura previa que yo he hecho, de los años de experiencia, de lo que he vivido en la unidad de cuidado intensivo, ¿sí? Entonces van a encontrar pocas referencias durante la exposición, ¿sí? Es una charla que trato de hacerla lo más simple, en términos fáciles que puedan ser digeridos por ustedes y los términos complejos vamos a tratar de dar claridad en ellos para que nos quede un poco más claro esto. Bueno, es así como vamos a empezar con este tema. Entonces vamos a hablar de ventilación mecánica básica. Esto pues eso que tenemos actual de la pandemia por COVID, como vemos algunos sistemas de salud como en Italia, en España han colapsado, las unidades de cuidado intensivo han tenido que expandirse, ha habido dificultad en la consecución de ventiladores y lo que nos mencionan es que están haciendo medicina de guerra, ¿sí? La medicina de guerra es que optimizar el recurso y desafortunadamente limitar intervenciones en algunos grupos etarios. Es así como están haciendo llamados porque los intensivistas no estamos dando abasto, ¿sí? Entonces están haciendo llamados a segundas líneas y terceras líneas para que estén enfrente de estos pacientes. Muy probablemente muchos de ustedes vayan a estar o vayan a hacer llamados en esta segunda línea para la atención de un paciente que esté en un SDRA o que esté en una neumonía multilobar y que esté conectado a un ventilador. Entonces esto nos hace a que haya esta necesidad sentida hoy en día de al menos tener unos conceptos básicos de ventilación mecánica. Yo me he planteado unos objetivos que espero pues lograrlos durante esta transmisión. El primero es revisar la parte mecánica del ventilador, que es básico, debemos conocer esta máquina, aunque muchos nos sentimos abrumados y descrestados por estos recursos tecnológicos que tenemos en la unidad, pues yo les menciono, todos los ventiladores funcionan bajo el mismo principio, bajo las mismas modalidades y bajo los mismos parámetros. En algunos cambian unos pequeños detalles, pero ahí es el plus, ¿sí? Ese plus lo van a hacer ustedes con el contacto con estos ventiladores. Así que si tienen oportunidad en la práctica, vayan a la unidad de cuidado intensivo y entérense y vean qué tipos de ventiladores tienen ustedes. Me he planteado hacer esta revisión en base a casos clínicos. De pronto, con casos clínicos se nos queda uno un poquito más el concepto y el conocimiento. Vamos a revisar ventilación mecánica no invasiva. Les aclaro que esta charla no solo es exclusivo para COVID, sino que es una charla general de ventilación mecánica básica, ¿sí? Vamos a hablar rápidamente de los modos ventilatorios más usados. Vamos a hablar de la mejor configuración para el inicio de la ventilación mecánica y vamos a hablar de mecánica pulmonar. Eh,
esta es una gráfica que siempre que uno habla de ventilación mecánica la muestra. La ventilación mecánica se hace bajo presión positiva. Sabemos pues que la respiración se hace bajo presión negativa. En este orden de ideas, la ventilación mecánica es antifisiológica. Los primeros ventiladores son como ustedes los ven ahí en la parte derecha. Estos los llamaron ventiladores de acero. Eran unas cápsulas donde se metía el paciente y lo que se ejercía era una presión negativa con el objetivo de inflar el tórax, ¿sí? Que el tórax se expandiera y por ende el gas atmosférico entraba al pulmón. Hoy todos los ventiladores funcionan como lo ven al lado izquierdo, en base a presión positiva, ¿sí? Entonces, hay una máquina que tiene unas turbinas. Esas turbinas lo que hacen es presurizar y meter flujo en contrarresistencia a un pulmón y abrirlo, ¿sí? Ese es el principio de la función de la ventilación mecánica. Los ventiladores, todos los ventiladores tienen esto básico, ¿sí? Una interfaz gráfica, ¿sí? Que es donde ustedes ven hay unas curvitas azules y rojas. Esa interfaz gráfica es muy intuitiva. Hoy en día en los ventiladores de cuarta y quinta generación son touch, entonces ustedes se paran ahí, seleccionan y todo eso va cambiando, ¿sí? Aparte de la interfaz gráfica, necesita una fuente de poder que se conecta a la electricidad y por ende todos los ventiladores tienen un switch de on-off. Entonces, cuando vamos a empezar la ventilación mecánica, lo primero que debemos poner el ventilador es en on, perdón. Y tiene una fuente neumática. Esta fuente neumática se le conecta oxígeno y aire, ¿sí? Es decir, el ventilador trabaja con dos gases, oxígeno y aire. El aire básicamente tiene nitrógeno. ¿Esto por qué? Acordémonos pues que nosotros aquí, todos viendo esta charla a esta hora 18:44, estamos tomando aire ambiente. Este aire ambiente tiene una fracción inspirada de oxígeno del 21% y el otro 78% es nitrógeno, ¿sí? Este oxígeno y este nitrógeno van hasta el alveolo, ¿sí? Lo que pasa es que el nitrógeno es un gas inerte. ¿Inerte por qué? Porque no se intercambia en la barrera de intercambio gaseoso. El oxígeno sí pasa todo al alveolo, perdón, a la circulación pulmonar, pero el nitrógeno no. La función del nitrógeno es mantener el alveolo abierto, que no colapse. Cuando nosotros damos fracciones inspiradas del 100%, es decir, si solo tenemos oxígeno y no tenemos una fuente de aire, vamos a favorecer la atelectasia, ¿sí? Entonces, por eso necesitan todos los ventiladores aire. Que ocurre durante la respiración es esencial. Aquí esta gráfica para mostrarle básicamente qué pasa con los gases inspirados, ¿cierto? Entonces, bajo presión negativa, entonces por una gradiente de presión, cuando estamos respirando espontáneamente, aumenta la presión pleural, aumenta la presión transpulmonar y se abre las cuerdas bucales y entra aire por un gradiente de presión, ¿sí? Que se ubican en la caja. Este video también es muy especial. Aquí vemos el efecto de pistón que hace el diafragma sobre los pulmones, ¿sí? Entonces vemos que él hace un efecto de pistón, sube y baja, ¿cierto? Cuando se contrae el diafragma, baja este pistón y los pulmones se expanden, la presión pleural se hace más negativa y entra aire. Esto es básicamente lo que pasa en una respiración normal, ¿sí? Y este efecto de pistón es muy importante para entender la ventilación mecánica y por qué en modos como asistido controlados, donde se pierde el drive respiratorio, vamos a tener unas alteraciones que ya vamos a mencionar. Esta gráfica también es muy conocida por nosotros, es básicamente para entender los volúmenes pulmonares, ¿cierto? Entonces, en el centro está el volumen corriente. El volumen corriente o volumen tidal corresponde más o menos a de 6 a 8 cc
por kilogramo de peso predicho. Aquí hay que tener en cuenta, no es el peso indexado, no es el peso real, es el peso predicho. El peso predicho se calcula en base a la talla del paciente, ¿sí? Más adelante vamos a ver la tabla para calcular el peso predicho. Y de una vez les doy este dato. La ventilación mecánica se calcula es en base al peso predicho, no en base al peso indexado. Cuando hacemos una inspiración profunda, ¿cierto? Entonces es lo que llamamos capacidad inspiratoria. Y cuando hacemos una expiración forzada, capacidad residual funcional, ¿sí? Aquí vemos todas las capacidades pulmonares. Acordémonos pues que el volumen tidal está ahí en el centro y es básicamente multiplicando por la frecuencia respiratoria lo que nos va a dar el volumen minuto. Esta gráfica, pues, nuevamente para mostrarle que la respiración espontánea se hace en base, la inspiración se hace en base a presión negativa y la expiración se hace en base a presión positiva. Bueno, entonces vamos a empezar con los casos clínicos. Aquí tenemos un paciente de 75 años con una exacerbación de POC. Este paciente a la clínica, al examen físico, vemos utilización de músculos accesorios de la respiración. Tiene sibilancias después de 2 ciclos de broncodilatador y tiene unos signos vitales, una frecuencia cardíaca de 122, una presión arterial de 140/90 y una frecuencia respiratoria de 32, tiene una temperatura de 38 grados y se le alcanza a hacer unos gases arteriales que reportan así. Tiene un pH en 7,22, tiene un CO2 de 70 y un PO2 de 55. Entonces, en base a esto, ¿qué tipo de soporte ventilatorio debe iniciarse a este paciente? Antes, vayan pensando la respuesta, por favor. Vamos a tratar de hacer esto bien interactivo, entonces ustedes van a responder, a mí me van a transmitir las respuestas a través de un mensaje de WhatsApp y vamos a ver si estamos todos conectados. Entonces le voy a preguntar a la doctora Elena si está lista para hacer esto. Eh, entonces, ¿qué tipo de soporte ventilatorio debe iniciarse este paciente? Entonces, primero hay que saber indudablemente si el paciente está en falla respiratoria o no. Entonces, indudablemente está en falla respiratoria este paciente, ¿sí? Acordémonos pues que la insuficiencia respiratoria se clasifica en tipo 1, tipo 2, tipo 3 y tipo 4. La tipo 1 es hipoxémica, la tipo 2 es hipercápnica, la tipo 3 es perioperatoria. Esta se asocia a telectasias porque las máquinas de anestesia dan fracciones inspiradas de oxígeno habitualmente por alrededor del 100%. Entonces, cuando extuban el paciente se desatura, aumenta el trabajo respiratorio y requiere intubación muchas veces. Esa falla respiratoria puede ser por esto, por atelectasia. Y la tipo 4 la llamamos de alta demanda, es la que pasa en los estados de shock. Entonces, un paciente en shock termina intubado sin trastorno de oxigenación. Entonces, nosotros decimos, ve, ese paciente, porque está intubado. Entonces es precisamente por esto, porque tiene una patología de alta demanda. Esta patología de alta demanda lleva a que el paciente requiera intubación y sedación profunda para disminuir el consumo metabólico de oxígeno. Y que toda la energía, acordémonos pues que los músculos respiratorios son de las estructuras que más oxígeno consumen, ¿sí? Entonces toda esta energía se ahorra para que vaya a resolver el problema de base. Tan pronto el paciente resuelve su problema fisiológico, es decir, mejora su estado de shock, estos pacientes rápidamente son extubados. Entonces, las opciones son estas, ¿sí? Entonces, este paciente necesita ventilación mecánica no invasiva, ventilación asistida controlada, necesita ventilación con presión de soporte o necesita ventilación mandatoria intermitente sincronizada. A ver, no se asusten con estos términos, que precisamente ese es el objetivo de esta charla. Pero sí quiero que ustedes, por favor, me contesten, ¿sí? Entonces, tómense ahí un momento, vayan pensando y vayan contestando a través del chat, ¿sí?
Entonces yo ya aquí voy viendo con Elena cuáles son las respuestas. Vayan contestando. Bueno, entonces para los que contestaron A, esa es la respuesta. Este paciente tiene una falla respiratoria tipo 2, tiene un antecedente de EPOC y la primera línea de manejo en este paciente es ventilación mecánica no invasiva. Acordémonos pues que los sistemas de oxigenación se dividen en bajo flujo y alto flujo, ¿sí? Bajo flujo tenemos cánula de oxígeno, tenemos máscara reservorio y alto flujo tenemos los Venturis, las cánulas de alto flujo, ¿sí? Que son dispositivos que hoy en día se están utilizando frecuentemente en los servicios inclusive de hospitalización y UCI. Y también tenemos la ventilación mecánica no invasiva. Estos sistemas de alto flujo lo que hacen es presurizar y dar oxígeno a una velocidad más alta y desplazar el oxígeno que hay en el espacio muerto para que llegue hasta los alveolos y haya mejor intercambio gaseoso. Bueno, aquí me dicen que muchos respondieron a esa es la respuesta, ¿sí? La ventilación asistida controlada es un segundo escaño o un segundo escalón. Entonces, todo paciente que podamos hacerle ventilación mecánica no invasiva es la primera línea, ¿sí? Ventilación con presión de soporte, ya lo vamos a entender más adelante, y ventilación mandatoria intermitente sincronizada SIMB, de una vez vayan aprendiendo ustedes que esto no se utiliza. Este es un modo que se utilizó históricamente, pero actualmente se ha asociado a mucha sincronía paciente-ventilador y no lo utilizamos actualmente en las unidades de cuidado intensivo. Entonces, lo que nosotros hacemos es que ventilación no invasiva, si no mejora, lo intubamos. Si se intuba, obviamente con la sedación y la relajación, el paciente pierde el dry respiratorio. Entonces se debe dar una respiración mandatoria. Por eso vamos a una ventilación asistida controlada. Acordémonos que la ventilación no invasiva requiere que el paciente tenga dry respiratorio para poder movilizar volúmenes pulmonares, es decir, que el paciente no esté sedado profundo, ¿sí? O que tenga una sedación que no deprima el centro respiratorio idealmente. Entonces, indicaciones para la ventilación mecánica no invasiva, todas las debemos conocer, ¿sí? Básicamente es un cuadro respiratorio que usted predice que va a resolver en las 48 a 72 horas próximas, es decir, un paciente que tenga un edema pulmonar, un paciente con una falla cardíaca, ¿cierto? Exacerbada, un Stevenson B congestivo que hace edema pulmonar, ¿cierto? Y que usted sabe que con diurético, vasodilatador más ventilación mecánica no invasiva va a mejorar rápidamente o un paciente hipocoso, o los otros pacientes donde vamos a dar ventilación mecánica no invasiva, que usted lo saca del broncoespasmo y este paciente no va a necesitar ventilación invasiva. También para que el paciente indiquemos nosotros ventilación no invasiva de tener un estado de alerta normal y un paciente colaborador, lo que yo les digo, no de estar encefalopático, sino no va a colaborar. Indispensable que esté hemodinámicamente estable, que no esté soportado, que no tenga norepinefrina, que no tenga inotrópicos, ¿sí? Estos pacientes con algún tipo de soporte tampoco se indica. Con vasodilatador, sí. Que tenga un adecuado control de secreciones de la vía aérea, es decir, que esté consciente para en el momento en que se le llene la vía aérea de secreciones pueda manifestar que tiene deseos de expectorar y botarla, ¿cierto? O que si siente náuseas, también puede manifestarlo para rápidamente retirarlo y expectore o omite. Porque si no tiene un adecuado nivel de conciencia, si no controla adecuadamente las secreciones, lo que va a pasar es alto riesgo de broncoaspiración y obviamente capaz de acoplarse al ventilador, ¿cierto? Hasta primero la interfaz, que puede ser la total face, que puede ser la máscara convencional, que puede ser una cánula solamente nasal o que puede ser un casco de ventilación. Bueno, ventajas de la ventilación mecánica y por lo cual siempre debe ser la primera línea de manejo. Entonces, uno evita las complicaciones de la intubación. Acordémonos pues que la intubación no es inocua, el 30% de las intubaciones van asociadas
a complicaciones, y una de las complicaciones más temidas es la muerte, ¿cierto? Acordémonos que la vía aérea está altamente inervada por el trigémino, el facial, el laringio recurrente. Los pacientes pueden hacer un reflejo vasovagal, hacer bradicardia y morir. Yo a mis médicos de apoyo en la unidad de cuidado intensivo siempre les hago énfasis en esto. Y la complicación más frecuente es la hipotensión. Nosotros después de la sedación, secuencia rápida de la intubación, casi siempre requerimos iniciar soporte vasopresor en estos pacientes. Entonces, obviamente, si usted no intuba, pues minimiza la probabilidad de esas complicaciones. También riesgo de perder la vía aérea, que usted no pueda intubar, ¿sí? Porque tiene un CORMAC avanzado, tiene un cuello corto, cualquiera de estos problemas que indudablemente van a llevar a complicaciones hartas. Que el paciente conserve todos los reflejos de la vía aérea para disminuir la probabilidad de broncoaspiración. Que el paciente obviamente conserve el dry respiratorio. Y si tiene dry respiratorio, tiene buena actividad diafragmática, que es el pull o que es el plus de la ventilación mecánica no invasiva, mantener la actividad diafragmática por la espectacular función del diafragma, ¿sí? Mejora el confort del paciente. No es lo mismo tener una máscara a tener un tubo en la vía aérea, que es una experiencia desagradable y todos los pacientes refieren que esto es doloroso, molesto y inclusive genera estrés postraumático. También disminuye la necesidad de sedación y relajación, obviamente, ¿cierto? Si yo voy a tener el paciente, si yo voy a tener el paciente con una ventilación mecánica no invasiva, lo debo tener consciente, alerta, ¿cierto? Entonces no va a utilizar ni midazolam, ni fentanil, y ni mucho menos relajante neuromuscular. Se ha visto el impacto no en mortalidad, pero sí en acortar los días de hospitalización y los días de UCI. Son muy pocos los estudios que hablan mejorar la sobrevida, ¿sí? Acordémonos que ningún modo ventilatorio impacta sobrevida. Todos los pacientes que requieren algún modo de soporte ventilatorio tienen más probabilidad de fallecer. Continuamos pues con nuestro caso clínico. Este paciente, pues es importante resaltar que tiene utilización de músculos accesorios, tiene una frecuencia cardíaca de 122, tiene una presión arterial de 140/90, una frecuencia respiratoria de 32, tiene unos gases arteriales que ustedes pueden ver ahí. Entonces, ¿cuáles son las metas del soporte ventilatorio en este paciente? Esto lo debemos tener en claro para saber cuál va a ser nuestro objetivo. Entonces, obviamente el primer objetivo es que los músculos de la respiración que consumen tanto oxígeno descansen, ¿cierto? Entonces, que haya un descanso y un descanso respiratorio, y esto se ve traducido en una mejor mecánica respiratoria. Eh, que mejore la condición hemodinámica del paciente. Si el paciente estaba taquicárdico, uno habitualmente busca que la frecuencia respiratoria llegue a límites normales, que el paciente esté normotenso, que no se hipertense o que no se hipotense. Esto es dentro de los otros objetivos que uno busca, que se normalice la presión arterial y obviamente en gases arteriales que mejore la fracción inspirada, la presión arterial de oxígeno y que mejore la presión arterial de CO2, es decir, que depure CO2 y que entre oxígeno al sistema. Entonces, ¿cómo debemos monitorizar el paciente? Pues básicamente con oximetría de pulso, ¿cierto? Oximetría de pulso con la clínica, usted viendo que ese paciente no se agite, que ese paciente no aumente el trabajo respiratorio, sino al contrario, que disminuya la frecuencia respiratoria. Y obviamente con gases arteriales que uno aproximadamente los toma en 1 hora. La ventilación mecánica no invasiva se evalúa a la primera hora, ¿sí? Entonces usted empieza manejo y a la primera hora ya evalúa si le sirvió o no le sirvió. Si no le sirvió, el paciente debe ir a intubación. Entonces, importante, ¿cómo vamos a configurar el ventilador para que nos dé presión positiva no invasiva? La ventilación no invasiva es esto, presión positiva. Acordémonos pues que cuando uno pone un ventilador es para dar presión positiva. De la única forma que uno respira o que las presiones intratorácicas son negativas es con la respiración espontánea. Pero siempre que tengamos un ventilador mecánico, vamos a tener presión positiva. La presión positiva que vamos a dar
con un ventilador en el modo de ventilación mecánica no invasiva, aquí es donde se nos empieza a complicar la cosa, ¿sí? Entonces, la ventilación mecánica no invasiva maneja dos niveles de presión, ¿sí? Un nivel que se llama CPAP, el CPAP es presión positiva constante en la vía aérea, ¿sí? Entonces, ustedes pueden ver en la gráfica inferior que hay un nivel de PIP y es constante, ¿sí? Eso es la presión positiva constante en la vía aérea, ¿sí? Entonces, en la parte azul, ahí ustedes ven unas fluctuaciones, eso es respiración espontánea. Pero además de la presión constante positiva en la vía aérea, se suma otro nivel de presión que se llama nivel de presión soporte, ¿sí? Que ustedes lo están viendo ahí en la rayita amarilla, ¿sí? Cuando uno va a dar ventilación mecánica no invasiva, no da solo CPAP, sino que da CPAP más nivel de presión soporte. Lo que hace el nivel de presión soporte es compensar, acordémonos pues que el ventilador tiene unas mangueras que es el circuito respiratorio, ¿cierto? Este circuito respiratorio puede oscilar de 1.5 metros hasta 2 metros, ¿sí? Esto lo que hace es aumentar el espacio muerto y si aumenta el espacio muerto, pues el paciente, el aumento del espacio muerto le va a conferir más trabajo respiratorio al paciente. Entonces, la presión soporte se da para vencer el trabajo sobreimpuesto por el circuito respiratorio y obviamente para descansar los músculos respiratorios, ¿sí? Entonces, la ventilación no invasiva tiene este plus, dar dos niveles de presión, uno que se llama CPAP y otro que se llama presión soporte. Entonces, cuando nosotros vamos a programar un ventilador con presión soporte, básicamente lo que vamos a cuadrar son dos parámetros. Uno que es el PIP, que ustedes lo están viendo abajo en esta gráfica, este es el ventilador, aquí lo estamos viendo CPAP más presión soporte. Y otro que aparece allá, un delta FASB, ese es el nivel de presión soporte, ¿sí? Ahí en ese caso es 10, ¿sí? Yo me devuelvo a la gráfica. El nivel de presión soporte se le suma al nivel de PIP y el nivel y se hace una suma y esta suma es el nivel de presión total del circuito. Entonces, si yo tengo 10 de presión constante, es decir, perdón, 5 de presión constante, o sea, 5 de PIB, y le estoy dando 10 de presión soporte, la presión soporte se le suma al PIB. O sea que la presión total de ese sistema o la presión de presurización que nosotros llamamos es de 15, ¿sí? Entonces ahí lo vemos. En este caso, entonces, estamos dando 5 de PIB más 10 de presión soporte. La presión de presurización sería 15 en este caso, ¿sí? Entonces, ahí vemos, en presión soporte, además del PIB y el nivel de presión soporte, vamos a cuadrar la FiO2, ¿sí? Esto es lo básico que ustedes deben saber de presión soporte. Y todos ustedes deben estar familiarizados con esto. Cada vez se hace más CPAP más presión soporte en los servicios de urgencias. Entonces es una estrategia a la cual muchos están familiarizados y los que no, pues es el momento de hacerlo, porque vienen días difíciles. CPAP más presión soporte no está indicado, es decir, ventilación mecánica no invasiva no está indicado en el paciente COVID-19. ¿Por qué? Porque como les mencionaba, es un sistema respiratorio de alto flujo. Todos los sistemas respiratorios de alto flujo lo que hacen es aumentar la liberación de aerosoles, aerosolizar mucho más. Y sabemos pues que el COVID se puede transmitir por aerosoles. Entonces hay riesgo para el personal de la salud y no lo están recomendando su utilización. Como medidas desesperadas se está utilizando con los cascos. Entonces ponen un casco completo y el paciente va a ventilación mecánica no invasiva. Continuamos con nuestro caso clínico. Este paciente, después de una hora de ventilación mecánica no invasiva o ventilación con presión positiva no invasiva, aquí es doble nivel de presión, ¿cierto? No mejora. Este paciente tiene unos gases arteriales de control con un pH en 7,2, acordémonos que el otro está en 7,26, la CO2 está en 64 y la PO2 no mejora, ¿sí? Adicionalmente, se torna más taquicárdico, se torna más hipertenso y la frecuencia respiratoria está por encima de 35. ¿Qué quiere decir? El paciente no mejoró. En la primera hora, este paciente no respondió. ¿Qué vamos a hacer? Este paciente debe ir a ventilación mecánica invasiva, debe ser intubado
para empezar ya lo que son otros modos ventilatorios. Entonces, es muy importante que usted cuando seda y relaja al paciente pierde el dry respiratorio, es decir, ya con el paciente intubado no vamos a utilizar CPAP más presión soporte, ¿sí? Vamos a utilizar otros modos ventilatorios. Entonces, en este paciente practicamos la intubación, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa con el dry respiratorio? Se pierde por la sedación, por la utilización de opiáceos y obviamente por la utilización de relajantes neuromusculares. Entonces, en este paciente, ¿qué modo ventilatorio debemos seleccionar? Entonces, por favor, contesten a través del chat. Aquí Elena me va a comentar sus respuestas y yo veo a ver si son las adecuadas. ¿Cuál modo ventilatorio se le debe dar a este paciente? Vayan contestando, por favor. Mientras yo voy viendo las preguntas que ustedes hacen. Acuerden que la intención de esto es hacerlo dinámico, hacerlo en forma de taller para que sea mucho más práctico y puedan ir entendiendo los conceptos. Entonces, ¿cuál es el nivel de volumen corriente? Por favor, vayan contestando. ¿Cuál es el nivel de PIB óptimo que debe tener ese paciente? Por favor, contesten. ¿Cuál es la fracción inspirada de oxígeno que ese paciente necesita? Entonces ya con estas preguntas, tómense ahí, vamos a dar un minuto para que por favor contesten. Bueno, mientras ustedes contestan por el chat, yo voy resolviendo aquí algunas preguntas. Entonces, al ser un paciente con EPOC, ¿cuáles son las metas de oxigenación y cuáles son las metas de CO2? Si es un paciente con EPOC, nosotros la meta en oxigenación la evaluamos por saturación, ¿sí? Con que esté saturando alrededor de 88 para un paciente epocoso crónico, nosotros decimos que está óptimo, ¿sí? Y las metas de CO2 son las metas suficientes, o sea, el CO2 suficiente para que esté un pH entre 7,35 y 7,45. Entonces, valores absolutos no existen. Lo que existe es el rango de pH. Hasta que normalice el pH, vamos a dar ventilación mecánica no invasiva, ¿sí? Acuérdense que nosotros evaluamos la ventilación mecánica no invasiva, su utilidad en la primera hora, ¿sí? Dependiendo de la condición clínica del paciente y a la mejora en gases arteriales. Si no tenemos mejoría en la condición clínica, es decir, mejoría en el patrón respiratorio, mejoría en signos vitales, y si no tenemos mejoría gasimétrica, es mejor una intubación temprana que una intubación tardía. Es mejor intubar ese paciente, sedarlo, darle asistencia ventilatoria completa por 24 horas y a las 24 horas despertarlo, extubarlo y listo. Es mejor en ese paciente, ¿sí? Intubaciones tempranas y extubaciones tempranas en este grupo de pacientes. Bueno, entonces ya me están contestando aquí. Sus respuestas han sido, bueno, asistido controlado, muy bien. Fracciones inspiradas del 100, del 60, PIB de 5 y 8. Bueno, muchas respuestas, muchas gracias, están muy activos. Bueno, vamos a empezar a dar claridad en esto. No tienen por qué saber ustedes esto. Aquí es ya donde entra la minucia, donde entra el arte de relojero, cuadrar los pequeños detalles. Bueno, eh, vamos a empezar. Este paciente, como se sedó completamente, ¿cierto? Se puso relajante muscular, se abolió el dry respiratorio. Entonces vamos a dar asistido controlado. No vamos a dar presión soporte porque habitualmente cuando vamos nivel de presión soporte, el paciente debe tener un esfuerzo antes, ¿sí? Debe tener un esfuerzo respiratorio para que el ventilador soporte ese esfuerzo respiratorio. Entonces diferencias ya vamos viendo, ¿cierto? Vamos a dar obligatorio intermitente sincronizado, ventilación obligatoria intermitente sincronizada. No, no vamos a dar ese modo ventilatorio. SIMB no lo vamos a dar. Actualmente, o lo asistimos o lo tenemos espontáneo ese paciente. Esas son las dos opciones que vamos a tener para el manejo. Bueno, vamos a dar presión positiva continua en la vía aérea. A ver, CPAP como tal no es un modo ventilatorio. CPAP necesita el nivel de presión soporte para que se convierta en un modo ventilatorio. Y CPAP más presión soporte es el modo ventilatorio que nosotros llamamos espontáneo, ¿sí?
Entonces acuérdese que CPAP traduce presión positiva continua en la vía aérea, ¿sí? Y presión soporte es un nivel de presión soporte que se da por encima del nivel de CPAP habitualmente y está disparado por el esfuerzo respiratorio que hace el paciente. Bueno, esta es una curva de presión-tiempo, ¿sí? Nosotros en ventilación, para la monitoría de la misma, eh, vemos muchas curvas y es momento también de que ustedes se familiaricen. Entonces está la curva de presión-tiempo, la curva de flujo-tiempo y la curva de volumen-tiempo. Tres gráficas que son vitales para el adecuado acople ventilatorio de estos pacientes y para determinar si el paciente le sobra o le faltan parámetros ventilatorios. No tienen por qué sabérselas, las van a empezar a conocer ustedes, ¿sí? Entonces, en la primera gráfica, en la parte superior, ustedes están viendo que hay un nivel de presión de 0, ¿sí? Esto es una respiración espontánea normal, lo que sucede normalmente. Entonces, hay un esfuerzo inspiratorio que es negativo y una expiración que es positiva, ¿sí? Cuando nosotros intubamos el paciente y le damos un nivel de PIP, ¿sí? Entonces, ya de 0 aumenta al nivel de PIP seleccionado por nosotros. Aquí ustedes me dijeron entre 5, 6, bueno, tenemos muchas respuestas, 8, bueno, pero el nivel de PIP basal es 5, ¿sí? Entonces, y ustedes están viendo, esto es lo que nosotros llamamos CPAP. El CPAP es una presión positiva constante y vemos la respiración espontánea ahí, ¿sí? Nuevamente esta curva de presión-tiempo, pero ya con otra particularidad. Entonces en la parte de arriba vemos la gráfica de CPAP y en la gráfica de abajo se suma otro factor. Entonces aquí a esto estamos sumando el nivel de presión soporte. Vemos que en la respiración en el CPAP espontáneo vemos una gráfica que oscila, pero en la segunda vemos una oscilación mucho más grande, ¿sí? Esta oscilación mucho más grande está dada por el nivel de presión soporte. Acordémonos que el nivel de presión soporte se le suma al nivel de CPAP. Entonces, si yo tengo un nivel de CPAP de 5 y le doy una presión soporte de 10, voy a tener una presión total del sistema de presurización de 15 y esto es lo que ustedes están viendo en la gráfica de abajo. Bueno, esta es otra curva de presión-tiempo, pero en un modo que se llama asistido controlado, que es en el cual vamos a empezar el paciente que intubamos, ¿cierto? Este paciente no tiene dry respiratorio. Ustedes están viendo en la parte derecha, ¿cierto? Que empieza el nivel de CPAP, ¿cierto? Entra el volumen programado por el paciente, ¿cierto? El programado de ese paciente, que el volumen programado es más o menos de 6 a 8 cc por kilogramo de peso, ¿sí? Pero acuérdese que es de peso predicho, no de peso indexado, ¿sí? Entonces, de 6 a 8 cc por kilogramo de peso, ¿sí? Eso lo que va a hacer, la entrada de ese volumen al pulmón va a hacer que las presiones se eleven y eso es lo que ustedes están viendo ahí, una presión que aumenta en la vía aérea. Y al final, hacia la izquierda, ustedes ven una muesquita. Esa muesquita es muy importante identificarla porque quiere decir que esa muesquita negativa es una respiración espontánea. Acuérdense que cuando el diafragma se contrae, disminuye la presión pleural, disminuye la presión transpulmonar y caen las presiones totales en el sistema. Hay una despresurización del sistema. Esa muesquita quiere decir que el paciente tiene un dry respiratorio, que el paciente se le está pasando el efecto del sedante, se le está pasando el efecto del relajante, ¿sí? Y eso es bueno porque el paciente puede tener como una respiración, por decirlo así, mixta, ¿sí? Esta curva se las menciono, pero no debería ni mencionárselas de SIMB, pero bueno, la literatura la van a encontrar y cuando ustedes lean van a encontrar el SIMB, ¿sí? El problema con el SIMB es que va a producir, mire, mucha asincronía. Ustedes ven ahí curvas distintas, ven como 3 o 4 curvas distintas, ¿cierto? Eso es lo que produce el SIMB, que todas las curvas sean distintas. Y uno en ventilación mecánica debe tratar de que todas las curvitas sean parejitas, que sean homogéneas, que sean bonitas. Si usted empieza a ver en el ventilador las curvas feas, quiere decir que hay
asincronía paciente-ventilador. Así se traduce en términos paisas, ¿sí? Si ustedes ven esas curvas feas, hay asincronía paciente-ventilador. No necesitan que ustedes sean los máster en ventilación mecánica para determinar que el paciente está asincrónico. Simplemente viendo el paciente, simplemente viendo las curvas, ustedes determinan que el paciente está asincrónico, ¿sí? Esta es la gráfica presión-tiempo en SIMB. Por favor, no se la aprendan. Bueno, continuamos con nuestro caso clínico. Este paciente con exacerbación que no responde, decidimos intubarlo, ¿cierto? Sabemos pues que en la intubación por la utilización de opiáceos y relajantes neuromusculares pierde el drive respiratorio. Ya dijimos pues que le vamos a, por perder el drive respiratorio y ya que está en un estado de alta demanda, ¿cierto? Un estado de shock o un estado de agotamiento de los músculos respiratorios, es decir, hizo una falla, su patología pulmonar evolucionó una falla respiratoria, entonces lo vamos a poner en modo de asistido controlado, con el objetivo de que mejore, con el objetivo que los músculos respiratorios descansen al menos por 24 a 48 horas, ¿sí? ¿Cuál es el volumen corriente óptimo en este paciente? Pues ya ustedes contestaron, de 6 a 8 cc por kilogramo de peso. ¿Cuál es el nivel de PIB óptimo? Entonces el nivel de PIB óptimo o el PIB basal que vamos a empezar es de 8. En esos pacientes vamos a empezar un nivel de PIB óptimo de 8. ¿Y cuál es la FiO2 inicial para ese paciente? Siempre vamos a empezar con fracciones inspiradas de oxígeno altas. Yo les mencionaba que por debajo de 60 es lo ideal, pero cuando vamos a empezar ventilación, vamos a empezar con FiO2 al 100%. Rápidamente, dependiendo de la saturación del paciente, vamos a empezar a titular esta FiO2. Lo primero que empezamos a disminuir en estos pacientes es la FiO2. La meta de oxigenación en un paciente que no es epocoso, que no tiene una insuficiencia respiratoria crónica, siempre va a ser de 92 a 96. En pacientes que tienen insuficiencias respiratorias crónicas, que tienen enfermedades pulmonares intersticiales, que tienen EPOC, la meta es 88. Bueno, ¿y cuál es la frecuencia respiratoria que debe tener este paciente? Algunos mencionan 10, algunos mencionan 12, algunos mencionan 14. Ya vamos a ver cuál es la óptima. Entonces, esta es otra pregunta que me van a contestar ustedes. Entonces, por favor, tómense en un momento mientras yo voy confirmando aquí con Elena cómo está el audio, cómo está la imagen. Por favor, ¿cuánta es la frecuencia respiratoria normal? Contesten en este momento. Bueno, me contestan que todo está perfecto. Entonces, seguimos. Entonces, nuevamente, preguntas, me gustan mucho las preguntas. Entonces, ¿qué modo ventilatorio debemos seleccionar en este mismo paciente? Entonces, nuevamente conteste. Opción A, opción B, opción C, opción D. Por favor, contesten en estos momentos. Vamos a seleccionar presión positiva continua en la vía aérea. Vamos a seleccionar ventilación asistida controlada por volumen. Vamos a seleccionar ventilación con presión de soporte. Vamos a seleccionar ventilación obligatoria intermitente sincronizada, es decir, SIMB. ¿Cuál es la respuesta? Muy bien, vamos a seleccionar la opción B, que es ventilación con presión de soporte. Entonces aquí, bueno, las respuestas, bueno, vamos bien. Bueno, resulta que la ventilación con presión de soporte o presión continua en la vía aérea lo que hacen es mantener los alveolos abiertos. Les voy a mostrar dos gráficas. Aquí estamos viendo un pulmón con un nivel de PIB de 0. Cuando entra el volumen, hay unidades alveolares que salen en ese momento, pero muchas se pierden, ¿cierto? Mire ahí. Contrastémoslo con esta segunda imagen. En este momento tenemos un PIB de 10. Miren que permanecen más unidades alveolares abiertas, ¿sí? Esto es lo que nosotros llamamos reclutamiento alveolar. Es decir, el nivel de PIB por encima de 5 lo que me hacen es mantener los alveolos reclutaditos, abiertos. Esto el riesgo de una cosa que se llama biotrauma. El biotrauma es inflar y desinflar un alveolo, ¿sí? Es decir, que ese alveolo esté en el mejor punto de la curva, ¿sí?
y que permanezca abierto. Si acuérdese que el alvéolo tiene una propiedad, es biológicamente activo. ¿Qué quiere decir que sea biológicamente activo? Que puede generar mediadores inflamatorios, ¿sí? Y el cizallamiento alveolar, el cizallamiento es eso, inflar y desinflar. El cizallamiento alveolar lleva a que ese alveolo se active y que haya aumento de todos los mediadores inflamatorios, ¿sí? Entonces nosotros con ventilación mecánica podemos empeorar una lesión pulmonar, es lo que nosotros llamamos BILI, ¿sí? BILI es lesión pulmonar asociada a la ventilación. La ventilación mecánica es un medicamento y como todo medicamento, no bien manejado y no bien indicado puede también ser nocivo. Eh, Esta es la gráfica más representativa de la ventilación mecánica, ¿sí? Y ustedes se deben familiarizar con esta gráfica. Esta es la gráfica que nosotros vemos en el modo asistido controlado por volumen y es la gráfica para que nosotros hagamos monitoreo de la ventilación. Nosotros en base a esta gráfica monitorizamos la respuesta del paciente, si la ventilación mecánica está siendo efectiva o no está siendo efectiva, además de la oxigenación, además de la depuración del CO2, siempre debemos estar haciendo mecánica pulmonar para ver las propiedades de ese pulmón. Y las propiedades de ese pulmón las vemos a través de esta gráfica. Entonces, lo que vemos es un flujo pico. El flujo pico es el flujo máximo inspiratorio, ¿sí? Luego de que este corresponde a, acordémonos pues que el pulmón tiene unas propiedades, una se llama distensibilidad, ¿sí? El pulmón es como una bomba. Acordémonos que cuando nosotros inflamos una bomba, al inicio, cuando empezamos a inflar esta bomba, tenemos que hacer más fuerza, ¿cierto? Pero llega un punto en que se vence una resistencia y tenemos que hacer menos fuerza para ingresar flujo. Eso es lo que, eso es lo que traduce la presión pico, ¿sí? La presión meseta la llamamos presión de distribución o presión alveolar, ¿sí? Luego de que vencemos esa resistencia alveolar ya entra flujo y se distribuye por todos los alveolos. Y hay otra presión muy importante que nosotros la llamamos presión media de la vía aérea. Por debajo ustedes están viendo el nivel de PIP, que es el nivel positivo, de presión positiva al final de la aspiración, o CPAP, que es la presión constante en la vía aérea de la presión positiva, ¿sí? Vemos la fase inspiratoria y la fase expiratoria. Bueno, ¿cuál es el volumen tidal inicial que le debemos dar a un paciente? Les doy varias opciones, nuevamente para recalcarles a ustedes la importancia. Uno cuando aprende con preguntas, el conocimiento se consolida. ¿Qué opción, qué nivel de volumen tidal le vamos a dar a ese paciente? ¿De 2 a 4, de 6 a 8, de 8 a 10 o de 12 a 14? Por favor, contesten. Elena me va comentando aquí a través del chat cómo vamos. Bueno, la respuesta es B, es de 6 a 8 cc por kilogramo de peso. A ver, ahora la literatura, ahora que estamos en la época del COVID, ¿cierto? Y que el COVID se ha asociado a SRA en esos pacientes, eh, la meta es de 5 a 6 cc por kilogramo de peso, ¿sí? Cuando uno tiene una injuria pulmonar, la indicación es utilizar menos volúmenes pulmonares y más presiones constantes en la vía aérea para mantener un alveolo completamente abierto y con menos posibilidades de cizallamiento por los que le mencionaba anteriormente. Bueno, acordémonos pues que el volumen lo hacemos es por peso predicho y no por peso indexado. Estas son las dos fórmulas para calcular en hombres y en mujeres, ¿sí? Entonces, altura menos 152 por 0,91 más 50 en el caso de hombres. Y esta tablita, que en relación a a la tabla, pues está el peso ideal, ¿sí? Es según el peso ideal o peso predicho, no por peso indexado. Bueno, esta tablita es importante que ustedes la tengan, que la conozcan, o al menos la fórmula. ¿Qué nivel de PIC programamos? Nuevamente esta pregunta de 0, de 5, de 10, de 15. Esto es para poder consolidar el conocimiento. Entonces
Entonces, por favor, contesten. Por favor, tómense un momentico para que me contesten. Voy a ver, Elena, qué me manda aquí en el chat. Bueno, muy bien. Entonces, el nivel con que empezamos es de 5. Y vamos titulando según la fracción inspirada de oxígeno. Si el paciente continúa muy desaturado, ¿sí? Lo que nosotros empezamos es a aumentar el PIB progresivamente, con el objetivo de hacer reclutamiento alveolar. Entonces, si el paciente, a pesar de FiO2 al 100, continúa desaturado, empezamos a titular nivel de PIB. Bueno, ¿qué FiO2 debemos administrar a este paciente? Punto 4, punto 6, punto 8 o 1, ¿sí? Acordémonos que esto no está en porcentajes, entonces punto 4 sería 40%, punto 6 sería 60%, punto 8 80% y 1 sería 100%. Entonces, ¿qué nivel de FIO2 vamos a empezar en este paciente? Consolidemos el conocimiento, por favor conteste. Muy bien, D. Todos contestaron D. Muy bien. Ya que vamos, uno va en esta charla. La frecuencia respiratoria, entonces, ¿qué frecuencia respiratoria vamos a manejar en este paciente? 6 a 8, 8 a 10, 10 a 12, 12 a 16. Contesten. Bueno, aquí me dicen que si puedo mostrar la gráfica de precio predicho nuevamente. Ahorita vamos a hacer una parte de taller y en el taller nuevamente sale la tabla, bueno, para que la tengan todos presentes. Bueno, la respuesta es de 12 a 16. Ese es el nivel de frecuencia respiratoria óptimo en estos pacientes recién intubados. Bueno, entonces vamos a pasar a la segunda parte de la charla, que es monitoreo de la ventilación mecánica. Ya con esto ustedes se enfocaron inicialmente los parámetros que se deben utilizar al inicio de la ventilación mecánica. Ahora, ¿cómo vamos a monitorizar? Ya les he dado algunos tips, básicamente con curvas, ¿cierto? Entonces, inicialmente le dije que existía la curva presión-tiempo, flujo-tiempo y volumen-tiempo. Esta es una interfaz gráfica de un ventilador, ¿sí? Este es un Evita XL, ¿sí? Drager, de la marca Drager, no estoy haciendo publicidad a ninguna marca en específico, sino que es una de las marcas más utilizadas. En muchas unidades tienen este tipo de ventiladores y puede ser familiar para ustedes. Entonces, en la parte superior se evidencia el modo, aquí dice que es IPPB. Esto es asistido controlado, ¿sí? Esta es una terminología que ya no se utiliza, pero estos ventiladores continúan llamándolo IPPB. Entonces, cuando ustedes vean IPPB, es asistido controlado, ¿sí? Y ustedes básicamente lo van a identificar por las gráficas, ¿cierto? Entonces, la gráfica de presión-tiempo, la gráfica de flujo-tiempo y la gráfica de volumen-tiempo. Lo que yo les mencionaba, si ustedes ven gráficas bonitas, quiere decir que el paciente tiene un adecuado acople ventilatorio. Si ustedes ven gráficas feas, quiere decir que el paciente no tiene un adecuado acople ventilatorio. En la parte inferior es la parte de la programación. Este ventilador es intuitivo, es touch. Usted únicamente se para en el valor, por decir, entonces dijimos que vamos a programar primero que volumen tidal. Ustedes se paran ahí, lo seleccionan y con la perilla que ven al lado derecho aumentan o disminuyen, ¿sí? Luego van a programar que el nivel de PIP, muy bien. Entonces se paran donde el parámetro que dice PIP, lo seleccionan, él cambia de color y ustedes con la perilla mueven a la derecha o a la izquierda la perilla hasta el nivel de PIB óptimo que ustedes consideren. Luego el PIB, ¿qué van a cuadrar? Fracción inspirada de oxígeno, ¿cierto? Entonces ahí en ese caso está en 40%, pero ustedes separan, seleccionan la perilla, aumentan o disminuyen, ¿sí? Y la frecuencia finalmente. En la parte central hay una parte que dice datos, esos son los datos medidos del paciente. Los ventiladores actualmente de cuarta y quinta generación tienen esa propiedad que valoran la mecánica pulmonar de ese paciente, es decir, le dicen a uno cómo está ese pulmón, si es un pulmón reclutable, si es un pulmón distendible, si es un pulmón no reclutable, es decir, es un pulmón no distendible, le dice a uno el volumen minuto de ese paciente, ¿sí? Le dice a uno las frecuencias respiratorias del paciente y cuáles han sido espontáneas, mejor dicho, es algo muy intuitivo, algo muy gráfico y algo que definitivamente aporta mucho. Algunos describían que la ventilación mecánica
Actualmente se hace en Renault 4 y en Mercedes-Benz. Entonces yo les pregunto a ustedes, ¿ustedes qué desean tener, un Renault 4 o un Mercedes-Benz? Pues uno, un Mercedes-Benz, pero hay veces el Mercedes-Benz lo abruma a uno, ¿sí? Usted entra a un Ferrari, usted ve un Ferrari por dentro y eso tiene un poco de botones que ustedes no se sienten incapaz ni siquiera de prenderlo. Lo mismo pasa con la ventilación mecánica. Entre más tecnología, más cosas y uno se siente abrumado y asustado. Pero entiendan que todas estas cosas es para dar seguridad al paciente, ¿sí? Pero en sí lo que ustedes van a manejar son las cosas básicas que ustedes están viendo en la parte inferior de la programación del paciente, ¿sí? Obviamente, si ustedes saben interpretar todos los otros parámetros, pues el paciente se va a beneficiar mucho más del manejo, ¿cierto? Entonces, como les mencionaba, es el arte del relojero, es la precisión, ¿sí? Pero para tener precisión, pues se requiere tener práctica y estar familiarizado con esto. Ustedes con que aprendan la programación, con eso vamos a tener, listo. Y básicamente en monitoreo vamos a tratar de medir uno, la presión pico, ¿cierto? Que ya se las mencionaba, que era la presión de presurización inicial, que debe ser menor de 15. La presión meseta, que era la presión de distribución, que básicamente es la presión alveolar y debe ser menor a 30. Cuando está por encima de 30 hay más riesgo de barotrauma, es decir, que se rompa un alveolo y haya un neumotórax. La presión pico no es tan riesgosa, la presión meseta sí, es lo que debemos estar pendientes, no la presión pico, sino la presión meseta. Hay veces los pacientes hacen broncoespasmo y uno ve presiones pico de 50, de 60, de 70 y va a medir las presiones mesetas y está en 10 de presión meseta. Entonces uno queda tranquilo, uno dice es el broncoespasmo. Acuérdese que cuando hay broncoespasmo es de las vías altas, ¿sí? No de las vías de intercambio, ¿sí? Entonces utilizamos broncodilatador a altas dosis y esto mejora y la presión pico mejora. La presión media es un resultante de un cálculo y la presión o la compliance estática, que es de 50 a 100, que ustedes lo están viendo en la parte de abajo, que ahí está en 100, es el valor normal. La compliance me está diciendo la propiedad que tiene ese pulmón de inflarse y desinflarse. Compliance por debajo de 50 quiere decir que ese pulmón es muy rígido, ¿sí? Está tieso ese pulmón, no se beneficia de PIB probablemente, ¿sí? Es muy probable que tenga un SRA y esa sea la causa de esa distensibilidad tan disminuida. Bueno, aquí para mostrar otra interfaz, esto es un ventilador COVID, ¿sí? Eh, un ventilador COVID, perdón, ya estoy en la tendencia del COVID, COVID por todos lados, donde ustedes van a ver también una interfaz gráfica, las tres curvas que yo les mencionaba, presión tiempo, flujo tiempo, volumen tiempo. Van a ver abajo la interfaz de los parámetros que ustedes programan, ¿cierto? También este ventilador es touch, ustedes van a programar lo mismo, entonces volumen tidal, nivel de PIB, FIO2, ¿sí? Y frecuencia respiratoria, esos son los parámetros iniciales, ¿cierto? Luego vamos a hablar de sensibilidad, luego vamos a hablar de tiempo inspiratorio, pero eso probablemente una sección segunda, pero acuerde que esto es lo básico, lo que ustedes deben saber, cómo después de intubar un paciente, qué le deben programar. Este es otro ventilador, este es otro ventilador, ¿cierto? Lo mismo, este tiene la particularidad que únicamente me muestra dos gráficas, aquí me está mostrando bucles, entonces dos gráficas, volumen tiempo y flujo tiempo. Y me está dando una interfaz de números, esa es la parte de monitoreo. Y esto es lo que nosotros llamamos bucles, ¿sí? Bueno, para finalizar, entonces vamos a ver el taller de ventilación mecánica. Bueno, vamos a empezar con un caso clínico. Este es el segundo caso clínico. Este es un paciente de 40 años sin antecedentes en un posoperatorio de cirugía abdominal. Este paciente tiene un peso de 75 kilos y una talla de 165. Es un hombre, ¿cierto? Entonces ahí por talla, entonces vamos en la tabla, está con una talla de 165, me dice que el peso predicho por tabla es de 61, ¿cierto? Entonces acordémonos que lo primero que vamos a programar en ese paciente es el volumen tidal, ¿cierto? Entonces multiplicamos 61
por 8, ¿cierto? Este paciente no tiene una lesión pulmonar, entonces no le vamos a hacer ventilación protectiva, es decir, vamos a empezar a 8 cc por kilogramo de peso. En 6 empezamos en un paciente que tenga riesgo de lesión pulmonar. Es un paciente con una neumonía, un paciente con un edema pulmonar, ¿sí? O un paciente con un SDRA ya instaurado, ¿cierto? Lo segundo que vamos a entonces nos da un volumen de 480, el PIB inicial de 5, la fracción inspirada del 100% y una frecuencia de 16. Acordémonos siempre de monitorizar la ventilación mecánica. Muy probablemente en un posoperatorio no vamos a hacer monitoreo, ¿cierto? Únicamente gases arteriales y ver la presión arterial. Acordémonos que, que la ventilación mecánica se hace bajo presión positiva, ¿sí? Y la respiración espontánea se hace bajo presión negativa. Esa presión negativa además hace un fenómeno hemodinámico muy importante en respiración espontánea. Hace un fenómeno de succión sobre la cava inferior y mejora el retorno venoso y por ende, si mejora el retorno venoso, mejora por ley de Frank Starling, es decir, le llega más flujo de sangre al ventrículo derecho, se contrae con mejor capacidad y por ende hay una mejor condición hemodinámica. Cuando estamos ventilando por presión positiva, pues ya no hay este efecto de succión sobre la cava, sino hay un efecto de aumentar el trabajo al retorno venoso, ¿sí? Entonces los pacientes se pueden inestabilizar. Y si están hipovolémicos, la presión positiva acentúa aún más la hipovolemia. Entonces los pacientes en ventilación mecánica, hoy también se deben llevar ustedes este dato, deben estar con un estado de volemia adecuado, euvolémicos, no pueden estar hipovolémicos y obviamente no deben estar hipervolémicos, la hipervolemia como la hipovolemia mata. Pero el monitoreo de la ventilación con medición de mecánica ventilatoria no lo vamos a hacer, ¿sí? Gases arteriales y monitoreo hemodinámico, sí. Entonces aquí tenemos este paciente, ¿cierto? Entonces esta es la interfaz, titulamos, nos paramos en cada uno de los parámetros y seleccionamos, con la perilla distribuimos, entonces lo primero, el nivel de volumen, dijimos que 480, nos paramos en ese parámetro, con la perilla seleccionamos hasta que lleguemos a 488, luego pasamos al nivel de PIP. Acuerden que los parámetros de ventilatorios deben estar cuadrados antes de iniciar la ventilación mecánica, ¿sí? Ustedes intuban, pero ya deben tener el ventilador listo, ¿sí? Para no retardar la conexión del paciente al ventilador. Bueno, el caso clínico 3 es una paciente de 70 años, diabética, hipertensa, con antecedente de cáncer de mama, con un peso de 65, con una talla de 1,58, esta señora es gordita, con esta radiografía de tórax, ¿sí? Esta señora tiene una sospecha de COVID, tiene infiltrados en los 4 cuadrantes, da la imagen como si fuera vidrio esmerilado, ¿sí? Entonces tiene una sospecha clínica de un COVID-19. Tiene unos gases arteriales en los que vemos una acidosis mixta, metabólica y respiratoria. ¿Por qué digo que es metabólica a pesar de tener un bicarbonato normal? Porque tiene una base exceso muy disminuida, ¿sí? Y tiene obviamente un CO2 elevado. Entonces, en esta paciente vamos a calcular igual los parámetros ventilatorios. Acordémonos pues que esta paciente sí tiene una lesión pulmonar, puede estar en un SDRA. Entonces, en este paciente no vamos a ventilar por 8, sino por 6, ¿sí? Entonces, el peso predicho de esta paciente es 48, ¿sí? 48. Vamos, pues multiplicamos 48 por 6, nos da 288. Empezamos con un nivel de PIB de 5, una FIO2 del 100 y una frecuencia respiratoria de 16. Aquí pues vemos los parámetros en el ventilador, ¿sí? Los modificamos según la necesidad que tengamos, pero acordémonos que hoy es únicamente el soporte básico. Para hacer a esta paciente sí le vamos a hacer mecánica pulmonar, o sea, sí le vamos a hacer un monitoreo ventilatorio más amplio. Entonces, para hacer mecánica pulmonar nos vamos a la gráfica de presión-tiempo en el ventilador, ¿sí? Entonces, ahí él le está dando una presión pico de 35. Para yo determinar la presión meseta, entonces lo que yo hago es una pausa inspiratoria. Los ventiladores tienen esa opción de dar pausa inspiratoria. Yo le doy una pausa inspiratoria de 2 a 5 segundos, ¿sí?
y veo qué presión plató me da. Ahí en ese caso me está dando una presión plató de 25. Es una presión plató alta, pero no está pasando por encima de las presiones mesetas límite, que es de 30. O sea, estamos todavía con parámetros protectores. Y tiene una presión de distensión o una presión de conducción, que es el dry pressure, que ustedes van a empezar a escuchar mucho durante este tiempo, que se llama presión de distensión, ¿sí? Que esta presión de distensión debe ser menor de 15, idealmente de, idealmente de 13. Esta presión de distensión, ¿cómo la sacamos? A la presión plato le restamos el nivel de PIB, ¿sí? Entonces, en este caso me está dando 13 de presión de distensión. Es una presión de distensión alta, pero tiene una presión plato baja. La estrategia que yo puedo utilizar en este paciente, este es un SDRA. Esto yo les digo, ya es el arte de relojero. Ya aquí sí necesita un intensivista para que les ayuden a ustedes a interpretar esta gráfica y a saber qué parámetros ventilatorios le ajusto. Entonces, la opción en este paciente, con esta presión de distribución de 13, que está en el límite superior, es aumentar el PIB, ¿sí? Bueno, y esto pues para acordarles que ahora en los pacientes COVID la estrategia es volumen tidal bajo de 5 a 6 y presiones plató por debajo de 30, con presiones de distensión menores de 15. Esa es la meta en ventilación mecánica protectora en COVID, ¿sí? Bueno, ya finalizamos este tema y vamos a ver si podemos llegar a estas conclusiones o si ustedes tienen claro ya el tema y las conclusiones van a ser puntuales para ustedes. Entonces, ante una insuficiencia respiratoria, evalúe primero la posibilidad de ventilación mecánica no invasiva, ¿cierto? Acuérdese pues que la ventilación mecánica no invasiva es más útil en paciente que está alerta, cooperando y cuyo cuadro se estima que va a mejorar en 48 a 72 horas. Tenga en cuenta siempre las ventajas y las desventajas de cada modo ventilatorio cuando seleccione usted determinada estrategia ventilatoria. Acordémonos que lo ideal es la ventilación mecánica bajo modos espontáneos, pero siempre que empezamos el paciente está sin drive respiratorio, está en un estado de shock y lo que debemos es disminuir el consumo, ¿cierto? Y poner los músculos respiratorios en descanso. Entonces probablemente la mejor alternativa sea empezar en asistido controlado. No vamos a utilizar SIMBs. Hoy en día se asocia a mayor asincronía paciente-ventilador. Utilice siempre el peso predicho para el cálculo de los parámetros ventilatorios de inicio en los pacientes, ¿sí? Y acuérdese que si el paciente es COVID y tiene un SDRA, hay que ventilarlo con volúmenes muy bajos y PIP altos, ¿sí? Evalúe periódicamente la mecánica pulmonar y realice los ajustes pertinentes. Esto lo vamos a hacer en pulmones enfermos, no en pulmones sanos. No hay necesidad de hacer mecánica pulmonar en pulmones sanos. En pulmones enfermos sí siempre debemos hacer mecánica pulmonar. Y la mecánica pulmonar la vamos a hacer a través de la gráfica presión-tiempo, donde vamos a determinar la presión pico, la presión plató, la presión media, la presión de distensión y vamos a determinar la compliance estática. Muchas gracias a todos los que estuvieron conectados en este live. Muchas gracias a la doctora Elena, al doctor Botello, decano de la Facultad de Medicina, por la invitación a este evento. Y como siempre, para cualquier cosa académica, aquí voy a estar yo muy presente con ustedes. Al final, me disculpan todos, voy a dar unos avisos parroquiales, pues, para los que sepan y los que no sepan, pues un grupo de compañeros intensivistas, infectólogos, internistas, geriatras, eh, epidemiólogos, nos hemos unido para en estos días estar hablando de COVID-19 a través de Instagram. Hay una cuenta que se llama COVID-19.estudio, donde todas las noches se están transmitiendo temas en vivo relevantes a este tema coyuntural que estamos viviendo.
La segunda, pues, es también invitarlos a mis distintas redes sociales. Allí pueden consultar mucho contenido académico. La primera es Cardio Intermed. Esta está un poco más enfocado a lo que es cardio. Y Doc.Cárdenas, donde sí enfoco todo en sí el paciente hacia cuidado intensivo. Para mí la educación es una pasión. Médico que enseña aprende dos veces. Y definitivamente cada vez que yo doy una charla, además de podérsela dar a ustedes, yo soy el más beneficiado, les confieso, ¿sí? A uno siempre se le olvidan cosas, siempre las recuerda después de una revisión para una preparación y más para una presentación. Entonces la invitación es a que no se queden con este concepto, por favor compártalo, el conocimiento debe ser de todos, todos debemos acceder a este conocimiento y más en la época en que nos encontramos. Entonces, doctora Elena, no sé si tiene algunas palabras para cerrar el evento. Doctor, sí, muchísimas gracias. Muy interesante la charla, recibimos muchas personas. Yo sé que tú no has podido ver la plataforma, pero ha habido muchísimo movimiento. Alrededor de 500 personas se conectaron a verte, se mantuvieron durante toda la charla, súper participativos, muchos comentarios. A los asistentes agradecerles, les recuerdo que en este momento estoy mandando un link en el cual llenando pueden adquirir el reconocimiento de asistencia que se les va a dar. También se les recuerda que en esta plataforma, en este canal, va a quedar grabada la charla del doctor. Y doctor, no sé si usted nos puede compartir, por favor, las diapositivas para agregarlas a un drive que se le compartirá a los asistentes posteriormente. Ok, sí, claro. ¿Tenemos tiempo para resolver preguntas o ya vamos a dar por cerrada la sección? Doctor, depende de usted lo que prefiera. Si tiene tiempito, abrimos espacio de preguntas. Abramos espacio para preguntas. Listo, entonces esperemos que tenemos siempre el desfase de tiempo. Bueno, aquí yo tenía algunas que usted ya me había enviado, entonces voy a empezar con estas. Bueno, bueno, aquí están contentos. Estas son respuestas de ustedes. No sé, Elena, si usted tiene alguna pregunta. Ah, bueno, aquí tengo una. Bueno, aquí alguien me pregunta que si la PIB de 8 es por ser un paciente EPOC. No, mire, en el EPOC tiene dos fenotipos, ¿sí? Es muy importante también en ventilación mecánica nosotros poder identificar el tipo de fenotipo que sea ese EPOC. Acordémonos pues que EPOC puede ser EPOC bronquítico o un EPOC enfisematoso. El paciente con EPOC bronquítico se beneficia más de PIB. El paciente con EPOC enfisematoso no se beneficia tanto de PIB, ¿sí? El paciente con EPOC bronquítico tiene predominio de Shun, ¿sí? Esto es cuando uno ya ha conocido y ha ahondado un poco más en la fisiopatología de la insuficiencia respiratoria, ya entiende qué es el Shun. Y el paciente enfisematoso tiene más tendencia al espacio muerto. Cuando hay espacio muerto, una de las alternativas es dar mayor fracción inspirada de oxígeno. Pero obviamente el EPOC, a los dos le sirve la presión positiva, pero le va a servir más al EPOC bronquítico, ¿sí? En EPOC nosotros no utilizamos PIB elevados, ¿sí? Sí, mi Utilizamos PIB prima. basales, aproximadamente de 5. Ese es el PIB basal que vamos a utilizar en EPOC. ¿Tiene alguna otra pregunta? Bueno, aquí la que me hacían de que si podía mostrar la fórmula de peso predicho es muy importante, la voy a mostrar nuevamente porque indudablemente el paciente que va a ventilación mecánica siempre se debe hacer con estas fórmulas, ¿sí? No por peso indexado, o sea, no peso real, sino el peso predicho.
Es decir, un paciente pesa 100 kilos y mide 1,60, no le van a meter 100 por 60 cc, por 6 cc por kilogramo de peso porque revientan ese pulmón. Si es un gran obeso, pues desafortunadamente se va a ventilar, es por el peso predicho. Bueno. Bueno, aquí a ver esta pregunta, a ver si la entiendo. Ah, esta es muy buena, muy interesante. ¿Cuándo ventilo por volumen y cuándo ventilo por presión? Bueno, entonces, los niños se ventilan por presión, los adultos se ventilan por volumen, ¿sí? En algunos modos ventilatorios uno ventila por presión, ¿sí? Cuando uno está ventilando espontáneamente, es decir, CPAP más nivel de presión soporte, eso es un modo de ventilación por presión, ¿cierto? Es presión soporte, nivel de presión soporte es presión, ¿sí? Pero que un adulto lo ventile en asistido controlado por presión, difícilmente. El problema de ventilar un paciente por presión es porque la presión, o sea, usted limita al paciente por presión y el volumen va a ser un resultado de, es decir, de cómo está ese pulmón en ese momento. Si el paciente tiene un pulmón rígido, le va a entrar muy poco volumen a ese paciente, ¿sí? Y se va a hipoventilar ese paciente. Pero si el paciente tiene un pulmón muy distensible, le va a entrar mucho volumen a ese paciente y no vamos a poder, si tiene una lesión pulmonar, no vamos a poder hacer la estrategia de ventilación protectiva porque se va a inflar mucho ese alveolo y se va a desinflar mucho ese alveolo, ¿sí? Es decir, va a haber biotrauma, ¿sí? Va a haber mucho cizallamiento. Entonces, por presión no es ideal. Lo ideal siempre de todos los adultos es ventilarlos por volumen, ¿sí? Y siempre por preso predicho. Bueno, otra pregunta. Me dice, el ventilador me da los parámetros de mecánica pulmonar. La mayoría de ventiladores sí da los parámetros. La mayoría de ventiladores le da a uno todos los parámetros de la mecánica pulmonar. Pero si no, uno también debe saber la formulita de cómo calcular esos parámetros. Los invito en mi cuenta, doc.cárdenas, hay un post donde explica muy bien cómo hacer la mecánica pulmonar y cómo calcularse, ¿sí? Y ahí están las fórmulas también. Bueno, otra pregunta, ¿tiene alguna repercusión a la hora de programar los valores de la ventilación si el paciente usa un ventilador, especialmente bueno, sí, es importante, si el paciente, bueno, aquí es ventilador o inhaladores, yo creo inhaladores, si está utilizando inhaladores. Habitualmente, el paciente que está en broncoespasmo, nosotros utilizamos broncodilatadores de rápida acción, ¿sí? Utilizamos bromuro de hipatropio. Acordémonos pues que hay otros tipos de inhaladores, pero son para el paciente crónico. Aquí estamos hablando de un paciente crónico agudizado, ¿sí? Entonces, salbutamol bromuro es lo que más utilizamos nosotros en ventilación mecánica. Bueno, nuevamente nos preguntan por el uso de Optiflow en COVID. No está indicado. Ningún sistema de alto flujo está indicado en COVID. Ni Venturi, ni Optiflow. Optiflow es la cánula de alto flujo, ni Optiflow, ni ventilación mecánica no invasiva está indicado en COVID-19. En COVID, ¿qué vamos a hacer? Si el paciente, lo primero es definir si es un caso sospechoso, que es el ejercicio, ¿cierto? Entonces, para definir caso sospechoso, entonces, un paciente con clínica, ¿qué clínica? Tos, dificultad respiratoria, odinofagia, ¿cierto? Síntomas de una gripa común y corriente. Asociado a la fiebre, puede tener o no puede tener fiebre. Es uno de los signos frecuentes, pero no en todos los pacientes está. Asociado puede ser a un nexo epidemiológico, o sea, un contacto estrecho o haber viajado a un país, o la nueva definición
que salió por la Asociación Colombiana de Infectología, que ya actualmente es lo que nos está rigiendo por el decreto que sacó el presidente el 26 hace unos días, ¿cierto? Que esa es la guía que debemos seguir todos. Eh, entonces, o una radiografía de tórax altamente sospechosa, o un curso clínico no habitual, ¿sí? Habitualmente una infección respiratoria aguda resuelve en la primera semana, pero si usted después del día 8 tiene fiebre persistente, síntomas, disnea, debilidad, muy probablemente estemos ante un paciente con COVID, ¿sí? Entonces, si tenemos eso, lo vamos a manejar como un caso sospechoso. Este caso sospechoso, de una vez lo rotulamos por la importancia de bioseguridad que debemos tener. Acuérdate que en esta pandemia todos nos debemos cuidar. Entonces, este paciente se debe rotular como un caso sospechoso. Se debe valorar siempre con todas las medidas de bioseguridad, ¿cierto? Y se va a determinar la oxigenación en ese paciente. Si a oxígeno ambiente está saturando adecuadamente, o sea, es decir, este paciente no tenía antecedente de una enfermedad, de una insuficiencia respiratoria crónica, sino que es aguda, entonces este paciente debe estar saturando por encima de 92. Si está saturando por debajo de 92, este paciente debe ser hospitalizado para darle oxígeno suplementario, básicamente. Esa es la indicación, dar oxígeno y vigilar la evolución clínica. Entonces vamos a dar oxígeno. Ahora, ¿bajo qué sistema le vamos a dar oxígeno? Bajo flujo. Empezamos con cánula nasal, a 2 litros, a 3 litros, a 4 litros. Si a 4 litros no tenemos adecuadas metas de oxigenación, es decir, la saturación continúa por debajo de 92, lo que pasamos es a una máscara con reservorio, ¿sí? Esta máscara con reservorio empezamos también a titularle el oxígeno, 5 litros, 6 litros, 7 litros y hasta 8 litros le vamos a titular, ¿sí? Si a pesar de tener una máscara de reservorio con oxígeno a 8 litros minuto, no logra llegar a metas de oxigenación, algunas partes lo que están haciendo es poner a respirar el paciente boca abajo, lo ponen a respirar boca abajo, o sea, empiezan prono en un paciente que no está intubado, ¿sí? Entonces empieza a respirar este paciente boca abajo. Le dicen ustedes al señor que está consciente, que es colaborador, que por favor permanezca boca abajo. Si boca abajo mejoran los índices de oxigenación, es una estrategia óptima. Pero si a pesar de ponerlo a respirar boca abajo, el paciente continúa desaturado, continúa con aumento de la frecuencia respiratoria, taquicárdico, usted lo ve muy agotado, que ya está somnoliento, que tiende a la hipotensión, ese paciente debe ser intubado, ¿sí? La intubación, acordémonos, para la intubación es de los procedimientos de más alto riesgo de aerosolización y de infección del personal de la salud. Entonces debemos utilizar máscara N95, debemos utilizar gafas, debemos utilizar pantalla, debemos utilizar bata antifluido, debemos utilizar idealmente videolaringoscopia y o unas cápsulas que se están viendo pues y se están utilizando en las instituciones, que son unas cápsulas de acrílico, donde usted únicamente mete las manos a través de esas cápsulas para minimizar el riesgo biológico, ¿sí? Entonces estos pacientes, estas son las estrategias que hay para oxigenar a estos pacientes en insuficiencia respiratoria aguda. Pues listo, yo creo que ya con esto damos finalizado el live, ya llevamos aproximadamente 1 hora y media de charla, ya yo creo que todos tenemos otras ocupaciones y deben estar en familia también. Entonces, la doctora Elena, si tiene algunas palabras, pues ya para cerrar nuestro evento. Ah, bueno, me pregunta.